el edema vasogénico finalmente producen edema cerebral. Y eso es lo que produce la hipertensión endocraniana y la formación de hernias. ¿De acuerdo? Y el otro concepto importante es que al haber inflamación, el espacio subaracnoideo, también se produce una inflamación de todos los vasos que están circulando, venas, capilares, arterias, y el paciente tiene un déficit neurológico focal. ¿Por qué? Porque desarrolla accidente vascular cerebral de tipo isquémico o hemorrágico, como consecuencia de la vasculitis cerebral. Entonces, para evitar justamente esto, la vasculitis cerebral, o para disminuir esto, es lo que se hace, es porque se administra corticoides. Vamos a seguir avanzando. Acá, un recordatorio de lo que es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no solamente es la separación del plasma del líquido cefalorraquídeo, sino también la separación del plasma con el líquido extracelular del cerebro y la separación del líquido extracelular del cerebro con el líquido intracerebral del cerebro. Es decir, la barrera hematoencefálica es todo esto. Y cuando hay una meningitis bacteriana aguda, todos estos compartimientos tienen un aumento en la permeabilidad capilar. Y por eso hay un gran ingreso de glóbulos blancos y un gran ingreso de proteínas. ¿Cuáles son los síntomas que deben hacer sospechar de meningitis bacteriana en todas las edades? Dos síntomas: fiebre y cefalea. Entonces, el paciente que tiene cefalea intensa y que no alivia con la dosis usual de paracetamol o de ibuprofeno, no es pues una infección bacteriana leve o moderada, no es una infección, no es dengue, no es chikungunya, no es COVID, no es influenza. Es porque si el paciente sigue con cefalea y no alivia con la primera dosis que le damos y se va deteriorando, tenemos que pensar en que hay una infección en el sistema nervioso central, aparte de haberlo revisado por completo. Entonces, los dos síntomas más importantes para la sospecha de este cuadro son fiebre y cefalea. En pocos casos hay dificultad para flexionar el cuerpo, en pocos casos. Y esto que hemos aprendido como típico en la universidad y que son preguntas de residencia, se ven en menos del 50%. El signo de Kerri-Krusinski se ve ocasionalmente en los pacientes que tienen meningitis, ocasionalmente. Entonces, esperar esto y decir no, el paciente no tiene meningitis porque no tiene Kerri-Krusinski es una gran equivocación. Los síntomas que nos hacen sospechar son cefalea intensa, orocraniana y fiebre. Y a esto se puede agregar los otros síntomas, ¿no?, de hipertensión orocraniana, como el vómito. Ya la convulsión es un dato de daño celular. Ya se ha producido el edema citotóxico, ya hay una encefalitis y por lo tanto el paciente desarrolla convulsiones. Cuando hay un déficit focal, además del daño citológico, también hay un daño vascular y por eso desarrolla el déficit vascular. Y el papiledema es una manifestación de hipertensión endocraniana cerebral, un edema masivo. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar la taxia? Como se había comentado, y me pareció muy bien. Estas son las recomendaciones. Si el paciente tiene disminución del nivel de conciencia o tiene un déficit neurológico focal, no hay que hacer la función humana. Pero en ese momento, ¿qué hacemos? Nos quedamos esperando que la dexametasona, que el diurético, que el mannitol mejore. No. Sospechamos de una meningitis aguda y tiene déficit neurológico focal, lo que hay que hacer es tomar un hemocultivo. Como parte del protocolo, además de hacer la función lumbar y mandar a cultivo, también se debe hacer el hemocultivo. Se hace el hemocultivo y ahí se comienza el tratamiento antimicrobiano. ¿De acuerdo? Y ya se llama al neurólogo para que evalúe y vea si le va a hacer o no le va a hacer la función lumbar o le va a hacer una función cisternal más arriba, donde hay menos riesgo de hacer edema cerebral y de que el paciente se muera por, ¿cómo se llama?, una hernia. Pero
Entonces, cuando uno ve que hay estas contraindicaciones, disminución del nivel de conciencia, Durazno 13, 12, y un déficit neurológico focal o que tiene convulsiones, hay que pensar en tomografía, pero en ese momento ganar tiempo y hacer el hemocultivo para empezar en ese momento los antibióticos. Y solicitar rápidamente que venga el neurólogo, que evalúe si se va a hacer o no se va a hacer la tomo y si se va a hacer una función sistemática. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Acá vemos lo mismo, que en esos casos no se hace inmediatamente la punción lumbar, sino hay que hacer la tomografía, se hace el hemocultivo, ¿no? Y recién la tomografía se podrá hacer 2 horas después o 1 hora después. Si en la tomografía la causa del defecto neurológico focal es una lesión intracerebral, bueno, aquí hay 2 enfermedades, ¿no? Que puede ser un tumor cerebral más meningitis o solamente los síntomas son por el tumor cerebral. Pero el médico tiene que ganar tiempo. ¿Y cómo es la ganancia de tiempo? El hemocultivo. El hemocultivo hay que hacerlo cuando el paciente tiene datos de contraindicaciones contraindicaciones para hacer la punción lumbar y empezar el antibiótico. Si no hay las contraindicaciones, hay que hacer las 2 cosas: hemocultivo y enviar el líquido cefalorraquídeo para cultivo. ¿Qué estudios son útiles para el diagnóstico de la meningitis bacteriana? El líquido cefalorraquídeo es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite diferenciar 3 tipos de grupos, 3 síndromes: meningitis aguda, meningitis subaguda y meningitis crónica. Ejemplo de meningitis crónica: tuberculosis, hongos, ¿no? En cambio, el ejemplo de meningitis aguda es sobre todo la bacteriana. ¿Qué tenemos que encontrar? Que en el líquido haya, lo normal es que existen 4 células en el líquido cefalorraquídeo. Existen de 0 a 4 células, entonces cuando uno encuentra más de 1000, es altamente sugestivo de bacteriana. De las 4 células, la mayoría son mononucleares. Entonces uno encuentra que el paciente tiene 1000 y más del 90% son polimorfonucleares, otro dato más a favor de que es una bacteria. ¿Cuánto debe haber de glucosa en el líquido cefalorraquídeo? Más del 60%. Entonces uno encuentra que la relación, que la concentración de glucosa es menor a 40 miligramos, es un dato a favor de la meningitis bacteriana. Y la cantidad de proteínas en el líquido hemos dicho que es baja, 45 miligramos máximo. Por eso es que el líquido no tiene la capacidad de defenderse de las bacterias, porque la fagocitosis se produce cuando la bacteria se une a anticuerpos, a proteínas, y es fagocitado. Entonces, al haber un líquido que tiene poca proteína, la capacidad de respuesta de ese espacio es mínima. Entonces, estos son los datos sugestivos de meningitis bacteriana, ¿no? Una pleocitosis neutrofílica, hipoglucorragia e hiperproteinurragia. Así que es importante esto. Este líquido se manda a cultivo y también se manda a hacer esto. Este es el gran avance que hemos tenido con la pandemia del COVID. Antes de la pandemia no era frecuente el uso de la biología molecular. ¿No es verdad? Con el COVID nos han venido grandes adelantos en la tecnología. Y uno de ellos es que el líquido cefalorraquídeo lo mandamos, además de hacer el cultivo y el antibiograma, lo enviamos para que se haga el panel. Y el panel bacteriano y viral viene a ser como una prueba rápida. En el panel bacteriano, ¿qué gustan? 6 bacterias, ¿no? Hemófilos influenza, neumococo, meningococo, difteria, estreptococo y escherichia coli. Y en el panel viral, 4 tipos de herpes simple, herpes zóster, citomegalovirus y el resto de los virus. Entonces, esto nos permite tener un diagnóstico rápido de lo que el paciente tiene, mientras esperamos también los resultados del cultivo y el antibiograma. Pero ya hay que empezar a administrar antibióticos después de haber tomado la muestra. Este dato también es importante de con qué
velocidad tenemos que actuar para atender a un paciente con meningitis. El enfoque es igual que en sepsis. En la primera hora el paciente ya debería estar con la muestra tomada y habiéndose iniciado el antibiótico en dosis terapéuticas. Pero si hay alguna causa que retarde el inicio del antibiótico, como por ejemplo la tomografía, el inicio de la función lumbar como la tomografía, este estudio es muy interesante porque nos muestra que si hay un atraso de menos de 2 horas, la sensibilidad para detectar a la bacteria es alta, 70%. Si el retardo es de 4 horas, esa sensibilidad baja. Inclusive se puede detectar se puede detectar en cultivo y en PCR la bacteria, pero si el retardo es mayor a 6 horas, ya no se va a encontrar nada. Entonces, por eso esta diapositiva autoriza a que cuando hay contraindicaciones para hacer la punción lumbar, se hace el hemocultivo y en ese momento se inicia el antibiótico. Viene el neurólogo, define si se va a hacer o no se va a hacer, se hace la tomografía, se ve que no hay nada, se hace la punción lumbar. Ojalá que se haga en las primeras horas, mejor si es en las primeras 2 horas. Ese líquido se le envía a cultivo y se le envía a los pacientes. Pero lo más importante ya se hizo, el hemocultivo, y ya se inició el antibiótico, para no perder el tiempo. ¿Qué tratamiento vamos a comenzar? Siempre el tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico está basado en las edades del paciente. Acá vemos. En lactantes, en neonatos, la causa más frecuente es estreptococo del grupo B. ¿Cuál es el antibiótico de elección para el estreptococo del grupo B? Ampicilina. En el lactante menor y el lactante mayor, la causa más frecuente es neumococo. ¿Cuál es el antibiótico que hay que usar desde el punto de vista empírico? Ceftriaxona o cefotaxima. En el grupo de 2 a 18 años, los adolescentes, la causa más frecuente es meningococo. ¿Qué antibiótico hay que usar en forma empírica? Ceftriaxona o cefotaxima. En el grupo de adultos, de 19 a 59 años, la causa más frecuente, neumococo. ¿Qué antibiótico hay que usar? Ceftriaxona. Y en el grupo de mayores de 60, sigue siendo el neumococo la causa más frecuente de meningitis. Es decir, que el esquema se simplifica. Que en niños, en este grupo en neonatos, el esquema ¿cuál debería ser? Ampicilina más gentamicina y ceftriaxona o cefotaxima. ¿Por qué? Porque en este grupo hay estreptococo y también hay listeria como factor de riesgo y Escherichia coli. Entonces, por eso se justifica hacer un tratamiento empírico con ampicilina y ceftriaxona, y se puede agregar también gentamicina, pero la ampicilina no puede faltar acá por el estreptococo y por la listeria sobre todo. Y a partir de acá, ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. En este otro grupo se vuelve a utilizar, se vuelve a agregar a este esquema de ceftriaxona más vancomicina la ampicilina, por el tema de que en mayores de 50 años el riesgo de que haya infección por listeria está frecuente. ¿Cuál es el factor de riesgo para la listeria? ¿Se acuerdan? Comer queso. ¿Pero cuál queso? El queso casero que comemos todos los días. El queso fresco. Ese queso puede venir contaminado con listeria. Y no hay ninguna empresa que haga el control de calidad de los quesos que compramos en los supermercados. ¿No? Ahora ya se le toca recontrolar y el labor. Exactamente. Entonces el factor de riesgo es comer salchichas, comer queso fresco. Así que todos estamos en riesgo de infectarnos con listeria. Si a eso se agrega alguna inmunosupresión, la bacteria puede llegar a introducir ese proceso. Entonces, este cuadro es muy útil para acordarse qué esquema hay que utilizar. Y aquí está el resumen. Menores de 3 meses, anti más anti más cefalosporina tercera, y se puede agregar gentamicina. En el grupo de 3 meses a 18 años, neumococo y meningococo. Entonces,
cefalosporina tercera más baja. 18 años a 50, cefalosporina más baja. Mayores de 50, cefalosporina más bajo, más ampicilina por la listeria. En inmunosuprimidos se modifica el esquema. Hay que utilizar vancomicina, ampicilina, ceftazidima, porque podría haber un vacío negativo como causa de la medicina, o podría ser pseudomonas. Entonces hay que agregar ceftazidima. En fractura de base de cráneo, la causa más frecuente es neumococo, entonces hay que utilizar cefalosporina tercera más baja. En un postquirúrgico, vancomicina, ceftazidima, o vancomicina más cefepima, o vancomicina más meropenem. ¿Por qué? Porque es una bacteria intrahospitalaria, acinetobacter, o un bacilo negativo productor de beta-lactamasa. Y cuando la infección es por catéteres ventriculares, la causa más frecuente es cocos grampositos. Enterococos, entonces hay que usar vancomicina más. Otro dato importante de por qué es necesario el cultivo y no solamente quedarnos con el panel, que es un gran error